Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión básicamente les vengo trayendo como una especie de guía básica para que aquellas personas que no tienen conocimiento de informática tengan una pequeña noción de qué podemos hacer o cómo podemos averiguar nosotros mismos, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, nuestro equipo va a correr cierto tipo de juegos. Y con esto me refiero a no simplemente seguir las especificaciones recomendados o los requisitos mínimos, sino que por debajo inclusive podemos correr algún que otro juego que esté bien optimizado, ¿no? Se da el caso muchas veces que nosotros tenemos algún equipo básico, digamos básico, pero tiene por ejemplo su tarjeta dedicada, tiene su procesador, tiene una cantidad X razonable de memoria RAM y nosotros queremos saber, por ejemplo, si ese va a poder correr básicamente algún que otro juego que sea más o menos actual, ¿no? No podemos tampoco pedirle demasiado a un equipo que ya tiene sus años, menos todavía si es una notebook, lo cual se queda bastante atascada, no hay casi posibilidad de añadirle más cosas, por ejemplo, como puede ser en un ordenador de escritorio que sí tiene muchísima posibilidad de ir mejorando a la larga. Y nada, tenemos, por así decirlo, varias páginas de las cuales yo le voy a estar dejando todo y cada una en la descripción por si le sirve a usted como comparativa y como para ir informándose un poquito más, ¿no? Porque esto es simplemente conocimiento que uno puede aprender en internet. El conocimiento en internet es gratis, así que no cuesta nada, es cosa de que ustedes se pongan un poquito las pilas y digan, bueno, yo quiero aprender tal cosa, me interesa, ¿verdad? Bueno, y ahí le echa la gana, le mira todo lo que vos quieras, ¿no? Dentro de todo. Esta página, por ejemplo, es una comparativa. ¿Para qué nos sirve esto? Esto ni siquiera lo tenemos que agarrar así con, o sea, con fuerza en el sentido de que esto nos puede servir simplemente para hacer una comparativa de gráficas. Cuidado, de gráficas. Hay también para comparar CPUs, SSDs, que básicamente este disco duro de estado rígido, algo así creo que era. O sea, el disco este que es bastante veloz, ¿no? A comparación de un disco duro convencional que es el HDD. Después tenemos la memoria RAM y la USB, ¿no? Para probar la velocidad de cada componente, por así decirlo, ¿no? Vamos al caso. Muchísimo me preguntaron en el video ese de Genshin Impact, cuando yo estaba probando el tema del kernel, cómo nosotros podíamos saber si es que, o si, cómo es que voy a saber yo si el juego me va a funcionar bien o lo que sea, ¿no? Le pongo un ejemplo. Ahí le muestro, por ejemplo, Samurai Jack, ¿no? Es un juego bastante reciente que ha salido hace unos pocos días. Y estos son los requisitos. Lo que nosotros debemos cumplir. Supuestamente no. Debemos de cumplir para que el juego nos funcione correctamente. Para que inicie correctamente. Esto no significa que nosotros debemos de tener algo exclusivamente esto para que funcione todo perfecto. No. Es por algo te dan un requisito mínimo establecido para que o sea, es lo que ellos sugieren para que el juego no tenga ningún problema a la hora de iniciar, que no se cierre, que no se quede congelado o que simplemente el juego no te dé bola y no inicie, ¿no? Este es el mínimo, lo mínimo que debe de tener para poder iniciar el juego, ¿no? Digamos, yo tengo algo similar. Ponele, tengo un i5 de segunda generación con la serie K, ¿no? Que es un buen procesador que viene overclockeado. La serie K de Intel es la que viene, ¿cómo decirlo? Con desbloqueo, ¿no? Para poder hacerle un overclock. Pero eso son cosas mucho más avanzadas. Y esta es una guía básica, ¿no? Como para tener noción. Voy apartando ahí un poquito más mis pensamientos. Digamos, un equivalente a esto sería básicamente un AMD FX 6300, más o menos. El 6300 en comparación a un i3 de tercera generación es menos, pero algo similar en ese rango más o menos estoy buscando. Y por ahí estaría. Bastante similar de ahí, ¿no?
Y como nosotros, por ejemplo, mucha gente me dice, no, pero yo tengo 6 GB de memoria RAM, tengo 4. Te diría yo que en ese caso, muchas veces pasa lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos justito 6 GB o estamos en el rango de casi llegar a los 8 o estamos justito en el 8, ¿no? ¿Qué dice nuestra página acá? Vamos a ver el tipo de memoria, ¿no? Acá tenemos tipo de memoria y para las tareas que nosotros le podemos dar uso, ¿no? Dentro de todo. Dice, por ejemplo, 2 GB de memoria RAM podemos darle uso a internet, multimedia, 4 es para multitareas, el 8 es para una performance, o sea, un rendimiento un poquito más alto en el tema de tareas cotidianas, ¿no? Y 16 GB de memoria RAM ya es lo que vendría siendo juegos, ¿no? Juego, edición, fotos, multimedia, uso en general, más añadidos, ¿no? O sea, porque vamos al caso, ¿no? El sistema operativo sí te consume X cantidad de memoria RAM, aunque sea poca, ¿no? Pero te lo va a consumir. Vamos a, por ejemplo, ahora en el administrador de tareas, me voy a memoria, ¿no? Memoria. Teniendo solamente abierto el navegador, el OBS, vemos que, por ejemplo, acá, disculpen, que consume casi 5 GB de memoria RAM. Solamente haciendo eso, ni siquiera tengo abierto nada, ningún juego. Y me dice que tengo disponible 11 GB todavía más, ¿no? Y por ejemplo son 2 slots, acá no dice ranura utilizada, 2 de 2. Y la velocidad de la memoria, que en este caso es de 3200 MHz, ¿no? Y, y está bien, ¿no? O sea, dentro de todo es el uso de que lo que vos le vas a dar uso es ahí donde le voy a dar una utilización. Lo más básico para poder iniciar juegos de actuales es 8 GB de RAM, lo más básico. Con ese creo yo que en la mayoría de los juegos vas a poder ejecutar. A menos que sea uno de última generación, ahí ya es otra cosa. Ahí sí, lo mínimo va a ser 16 y lo recomendado por ahí puede ser 32 GB de RAM, algo así, ¿no? Aunque eso es demasiado ya teniendo en cuenta para los juegos de ahora, ¿verdad? Pero hay algún juego que sea top, es posible que te llegue a pedir inclusive eso, ¿no? Bueno, digamos que tenemos 6 GB de RAM. Eso está por debajo de lo mínimo, pero es posible ejecutarlo. Cuidado, yo sé que por ejemplo para llegar a 6 GB de RAM tenemos que tener uno de 4 y uno de 2. Si ambas no son de la misma frecuencia, o sea, qué sé yo, uno de 2 de 1600 y el otro de 4 de 1600 MHz, que sean de la misma velocidad, ¿no? Porque nosotros tenemos dos derivados, o sea, por así decirlo, ¿no? Como pequeños derivados, yo le llamo así, pero en realidad se debería decir frecuencias, ¿no? De frecuencias. Tenemos la cantidad de RAM que tenemos y la frecuencia en el que esto se ejecuta. ¿Qué significa eso? Que la RAM tiene una cierta velocidad en el que se ejecuta. O sea, de nuestro disco duro pasa a la memoria RAM y ahí se almacena de manera momentánea hasta que nosotros cerramos y eso se libera, ¿no? Resumidamente, ¿no? Para ser mucho más simple, se libera, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Hay una especie de velocidad, por así decirlo, que a medida que mayor velocidad, más rápido va a ir pasando por la memoria RAM, más rápido se va liberando, ¿no? Si nosotros tenemos menos velocidad, pero mucha cantidad, se va a almacenar bastante, pero no va a ir pasando rápido, ¿no? Dentro de todo. Eso ya entra en la tabla de performance alta, ¿no? Multitareas, rendimiento alto, ¿no? Mayor velocidad te conviene para muchas veces para edición, para juegos, para alguna que otra función, ¿no? De ese estilo. Para tareas básicas la velocidad no influye, básicamente más que utilizas el ordenador y no vas a notar en ese tipo de cosas, ¿no? Solamente en estas cosas un poquito más específicas dentro de todo, ¿no? Juegos, edición, esas cosas. Bueno, mientras nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿cómo decirlo? Un secreto, ¿no? Un pequeño secreto entre comillas, porque
es la activación del Dual Channel. Cuando nosotros tenemos memoria RAM, podemos activar el Dual Channel. ¿Qué significa el Dual Channel? O doble canal en español, básicamente. Es básicamente la conexión doble de dos memorias RAM idénticas en la misma frecuencia. Esto hace que, por ejemplo, acá me sale ranura, usa 2 de 2, velocidad 3200 MHz. Esto se logra ya que nosotros tenemos, por ejemplo, dos canales, ¿verdad? Tenemos dos canales. En nuestra placa madre tenemos dos canales. El 90% de las más básicas tienen doble canal, ¿no? De la placa madre. ¿Qué pasa? Nosotros, al tener doble canal, podemos ponerles en esas dos ranuras, dos memorias RAM de 8 y que de esos 8 tengan la misma frecuencia. ¿Qué pasa? Si ambas tienen la misma frecuencia, se activa por ejemplo, este sistema de dual channel y que ambas trabajan a la misma frecuencia, se comparte mejor los datos, se pasa mejor los datos. Siempre tiene que ser del mismo fabricante. O sea, el 90% de las veces sí funciona, que sean de diferentes fabricantes, ¿no? Pero yo recomiendo siempre que sean del mismo fabricante. Si vos, por ejemplo, te compraste memoria RAM HyperX, tiene que ser de la misma frecuencia y de la misma cantidad, importante, de la misma cantidad, misma frecuencia y del mismo fabricante. Así te vas a ahorrar cualquier tipo de error o problema que te dé más adelante. Siempre es eso. También hay el tema de la latencia, pero ese ya es mucho más avanzado, ¿no? La latencia para el tema de edición o renderizado, ¿verdad? Que ya es otra cosa. Eso, para juegos casi no influye la latencia. Más que nada es la frecuencia y la cantidad, ¿no? Ahí ya tengo cerrado el tema de la memoria RAM. Mientras más memoria RAM y misma frecuencia sean a mayor velocidad, mejor. Yo, por ejemplo, recomiendo para gaming en frecuencias un poquito más antiguas, ¿no? De la DDR3 no es tan viejo, pero está todavía ahí. Como mínimo un 8 GB a 1600 MHz ya es muy decente, demasiado decente. Y si son 16 GB de RAM a 1600, los dos similar, o sea, los de 8 y llegan a 1600 está súper bien. Siempre y cuando sean de la misma frecuencia y funcionen en su estado, ¿no? Esto de las por ejemplo, tenemos divisiones acá, por ejemplo, la DDR1, que es la DDR de toda la vida. Es computadora bastante antigua, DDR2, que son también un poquito más subida de frecuencia y un poquito más de capacidad. Tenemos la DDR3, que son más o menos las que ya están pasando de generación. Ahora ya estamos casi entrando en la DDR5. Después estaría la DDR4, que es la actual, por así decirlo, de momento, hasta que vengan los nuevos DDR5, ¿no? En memoria, el tipo de memoria, en memoria que va tomando las placas, ¿no? Porque, por ejemplo, vos no le puedes poner a tu placa que tiene DDR3 una memoria RAM DDR4. ¿Por qué? Porque en el slot, cuando vos quieras colocar, no se va a quedar. No se va a quedar. Las ranuras mismas son diferentes. Son muy diferentes de una a otra. Así que no te puedes equivocar, por ejemplo, a la hora de comprar. Vos tenés que saber qué tipo de memoria RAM soporta tu placa y en qué frecuencias más o menos tu procesador va a poder pasar esa frecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, acá entra también el tipo de procesadores que tenemos, ¿no? Esto ya pasando de la memoria RAM a los procesadores. El procesador básicamente es el núcleo de tu computadora, el núcleo de tu ordenador o como vos le quieras decir. Acá se va a basar todo, absolutamente todo va a pasar por acá. Tu memoria RAM, tu tarjeta gráfica, todo, absolutamente todo pasa por este. Por eso se dice que es demasiado importante qué clase de procesador vas a elegir y para qué uso le vas a dar. Nosotros, por ejemplo, tenemos los dos grandes, Intel y AMD. Tenemos varios tipos de procesadores. Por ejemplo, acá vamos a ver las características. Un Pentium, por ejemplo. Esta página me gusta porque yo he buscado un poquito, ¿no? Y acá te dice un poquito para qué vos le podés dar uso inclusive a los procesadores, ¿no?
Por ejemplo, un Pentium es uno de los mayores conocidos de Intel, ¿verdad? Te dice básicamente es un Pentium y un Celeron son procesadores súper básicos que son para navegar en Internet, ¿no? Y nada más para procesamiento de datos, lo mucho eso, ¿no? Después tenemos la serie Core. La serie Core básicamente ya establece una línea en el que em, em, una línea, ¿no? Mucho más mejorada que las de Celeron o Pentium, ¿no? Ya empiezan las líneas más de alto rendimiento de Intel, ¿no? Sí, sí, vamos al caso, ¿no? Un Intel Core i3 de nueva generación generalmente son buenas porque tienen pocos hilos, pocos núcleos, ¿no? Por eso, no, o sea, no precisamente por eso sea bueno, pero tienen velocidades muy altas, frecuencia alta. Y hay muchos juegos que no aprovechan todos los núcleos que tiene tu procesador, por ejemplo. Y esa frecuencia alta sí aprovecha. ¿Por qué? Porque son más mononúcleos o dinúcleos y no utilizan todos los hilos o el núcleo físico que tiene tu procesador para renderizar o hacer tal tarea. Mientras mayor velocidad para el procesamiento de datos, muchas veces es mejor en juegos, en juego. En multitarea no. En multitarea siempre va a ser que vos tengas mayores núcleos, te va a rendir mejor. Sí o sí. Mayor cantidad de núcleo de hilo siempre va a ser mejor. Y en esto, por ejemplo, podemos destacar a ambos bandos, a AMD y a Intel. Acá, por ejemplo, nos dice que el Intel Core i5 ya es más o menos para un alto rendimiento, ¿no? Para velocidades. A partir de acá, más o menos, es donde empieza o sea, la serie Intel empieza a ser un poquito más competitiva en el ámbito del gaming. Si nosotros queremos empezar a jugar, ¿no? Entre todo. Después tenemos la serie 7, que ya es el performance más o menos alto. Estaría en alto, por así decirlo, de Intel. Es lo ideal para jugar. Resumidamente, es lo más ideal. No vamos a tener ningún problema dentro de todo, ¿no? La serie i7 es lo ideal, ¿no? Sería lo recomendado. Lo mínimo sería un i5 dentro de todo, dentro de ese rango, ¿no? Después tenemos los procesadores de AMD, los Athlon de toda la vida. Quien no tuvo un Athlon, básicamente, así. Tenemos la serie de APUs. Esto significa básicamente que tenemos un procesador y un procesamiento también de video integrado. Esto significa que nuestro procesador va a estar junto con una APU, o sea, con un sistema de video de procesamiento, ¿no? Resumidamente, así para que se entienda mucho más. Estoy tratando de hacer que se entienda muchísimo más rápido, o sea, trato de dejarme mucho más la dicción más avanzada y lo dejo para que se entienda bastante. Intel también tiene esto, pero ni siquiera se mencionan porque son relativamente malos. O sea, son muy malos en el sentido de que em, las APU de Intel nunca destacaron por ser buenas para más allá de ver videos o hacer cosas básicas, ¿no? Dentro de la noción básica de utilizar un video, ¿no? O una integrada entre todo, ¿no? Pero acá tenemos la línea que cruza otra vez esta compañía, ¿no? Porque las APU de AMD sirven para jugar juegos. Son muy equivalentes a tener una tarjeta gráfica básica conectada a tu PCI Express, ¿no? O sea, conectada a tu placa madre, dentro de todo, ¿no? Es muy similar. Por eso, generalmente se arman equipos con Ryzen. Por ejemplo, uno que se me venga a la mente. No sé si es el Ryzen 3 o Ryzen 5 3200G o algo por el estilo, ¿verdad? Que es básicamente un procesador de 4 núcleos, 4 hilos por ahí. Y que tiene digamos, un performance, un rendimiento similar a que vos tengas una GT 1030 en tu procesador mismo integrado ahí, ¿no? Esta clase de procesadores no necesitan tarjeta gráfica, ya básicamente ya lo tienen en el chip ahí del procesador, ¿no? Así resumidamente, ¿no? La serie FX de AMD es muy malo.
¿Para qué le voy a decir? O sea, es malo dentro de todo. No fueron de los más populares, sí que fueron bastante utilizados. Tienen un rendimiento más o menos. Acá, por ejemplo, te dice para qué le puede dar uso. Esto si ustedes lo quieren leer, con gusto. Le va a servir para informarse qué clase de procesador. Pero para el gaming en tal, no les recomiendo una serie FX. Siempre váyanse por un Ryzen o por un i5 o por un i7, ¿no? Que son los más avanzados. Después tenemos las generaciones en cada uno. Ryzen de primera, segunda, tercera y quinta generación, creo que es el orden ahora. De los Intel de la serie K, básicamente es lo que la mayoría de la gente recomienda. Más que nada porque vienen desbloqueados y se les puede dar muchas más funciones, ¿no? Un Intel Core i5, por ejemplo, de séptima a novena o a décima generación, está relativamente bien. Ya creo yo que con eso se puede iniciar bastante bien a la hora de jugar, ¿no? Y, y nada más, creo yo. Después tenemos ya los procesadores de servidores, que sería un Threadripper. Esto es más para edición, para trabajo pesado, ¿no? Dentro de todos los Threadripper y los Xeon, en el caso de que esto falta básicamente acá. Un Xeon para el caso de Intel. Bueno, después tenemos dónde va todo lo que nosotros tenemos, todo, tarjeta gráfica, procesador, memoria RAM, todo va montado acá en una tarjeta madre, ¿no? Y cómo nosotros sabemos qué tarjeta madre nos va a servir o lo que sea, ¿no? Acá tenemos los tipos de tarjeta madre y los zócalos y compatibilidad con el procesador. Es lo más importante que tenemos que elegir, ¿no? Siempre que compren un equipo, ¿verdad? O se quieran armar o cómo es, cómo nosotros vamos a ir montando cada parte, ¿no? Lo importante es la placa. ¿Por qué se le da tanta importancia a este elemento, ¿no? Porque es básicamente donde va montado todo. Donde va montado todo te va a resumir qué clase de rendimiento inclusive puedes tener. ¿Por qué? Porque tu montaje va a depender de tu procesador. ¿Y por qué tiene que ver el procesador con la placa madre? Tiene mucho que ver. Porque dependiendo del zócalo, este que está acá, esta foto de acá, se llama zócalo. Y nosotros compramos la placa dependiendo del zócalo, ¿no? Del zócalo, modelo, rendimiento que tenga, todo eso, ¿no? Dependiendo del zócalo, vos le vas a poder poner un procesador AMD o Intel. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo poner, por ejemplo, en cualquier zócalo que yo tengo una placa? No. ¿Por qué? Porque cada placa tiene una diferencia, que son en los pines. Serían estos cosas de acá, en el caso de Intel, y acá los pines colocados, o sea, al revés. Los pines colocados acá en la placa, que sería de Intel, y los pines colocados acá en el procesador, que sería de AMD, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, intento resumir esto lo máximo que puedo, porque si no me rayo mucho. Bueno, tenemos por ejemplo socket 775, que estos son los sockets más básicos que antiguos ya, ¿verdad? Pero que siguen funcionando, ¿no? Que muchas, o sea, son placas que generalmente se utilizan en oficina para uso básico dentro de todo, de la informática, ¿no? Este socket, por ejemplo, le puedes poner varios tipos de procesadores según el socket que uno tenga. Me explico. Yo tengo, por ejemplo, un Celeron. Un Celeron creo que era de Intel, ¿verdad? Celeron, sí. Por ejemplo, yo tengo un Celeron. Y yo digo, bueno, yo le quiero cambiar mi procesador. Quiero uno más rápido, uno más veloz. Algo que soporte mi placa dentro de todo. Ustedes siempre tienen que pensar en su placa. Su placa es lo que te va a decir hasta qué límite podés ponerle de procesador. Por ejemplo, yo tengo un Celeron, ¿no? Con mi placa que es 775, digamos. Pero yo le quiero poner un Intel Core i5. Quiero jugar con eso. ¿Qué te va a decir? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a testear, por ejemplo. Si ponemos 775 y 5. Vamos a ver qué nos sale, ¿no? Compatibles, mira, procesadores Intel LGA 775 compatibles con
tipos de procesadores. Acá nos dice que es compatible con nuestro socket, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, la familia Pentium, la familia Core y la familia Xeon, que son básicamente procesadores de servidores, ¿no? A esto generalmente se le hace modificación a tu placa para que te pueda funcionar porque los Xeon utilizan placas especiales, no son como las placas de uso doméstico, por así decirlo, ¿no? Me dice que puedo utilizar hasta un Intel Core Stream Q. Bueno, esto paso de decirlo, pero nos dice que podemos usar hasta un Intel Core 2, o sea, un Core Duo, ¿no? Un Extreme. Hasta un Pentium 4 Extreme Edition. De la familia Pentium y de la familia Core. Eso significa que si nosotros le intentamos poner un Intel Core i5, no va a ser compatible. No va a iniciar. No va a caber en el socket de este se llama socket, no va a caber acá. Lo cual significa que no va a ser compatible. ¿Entienden? Dependiendo de nuestra placa, nosotros vamos a poder ponerle qué procesadores son compatibles, ¿no? En el caso de AMD, digamos, AM4. Quiero ponerle un FX, digamos. AM4 es el socket nuevo de AMD, ¿no? Después van a pasar a otro tipo de socket. Pero yo sé, por ejemplo, que el socket AM3 es el socket de FX, de la serie FX de AMD. Vamos a entrar por cualquiera, ¿no? Acá por ejemplo, nos dice, ¿no? Esta es la página oficial de AMD. No. Vamos a ir a AM3 socket compatible. Procesores, ¿no? Procesadores compatibles con ese socket. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el mejor procesador que podés ponerle a este, por ejemplo, estoy traduciendo un poquito, le puedes poner a este socket, AM3. Este ya es AMD, separen. Intel era lo anterior, este ya es para procesadores de AMD. Por ejemplo, acá nos dice que un Phenom 2x6 Black Edition, supongo, es lo mejor que le puede poner a este socket. Tenemos, por ejemplo, varios acá procesadores que nos dicen que son compatibles con... Acá no da especificaciones básicamente, pero acá varios procesadores que son compatibles. Por ejemplo, acá número de núcleos 6, por ejemplo, acá nos dice 6, 4, 8, 8, 4. Acá tenemos diferencias, ¿no? Ahí ya se diferencian un poquito cómo van cómo se diferencian las empresas. Por ejemplo, acá tenemos el socket AM3 normal y AM3 Plus. Creo que esto simplemente con una actualización, el 90% de los de las placas con una actualización pueden ya instalar cualquier procesador que requiera AM3 Plus. Inclusive placas básicas. Es una gran diferencia, ¿no? ¿Y cuál sería la notoriedad, ¿no? Lo más nuevo es AM4 con los procesadores Ryzen. Los AM3 son de los procesadores antiguos de AMD de la serie FX, por ejemplo, ¿no? Y así vemos la compatibilidad que tenemos. ¿Y qué es AM3 o AM4? Estoy hablando mucho de eso. Esos son los diferentes tipos de placas que nosotros vamos a ir utilizando, ¿no? Dentro de todo. O sea, dependiendo de nuestra placa, como le dije al inicio, el procesador o sea, dependiendo de la placa, nosotros vamos a poder ponerle X procesador a nuestro componente. Es una de las cosas más importantes y más complicadas de explicar un poquito, pero creo yo que se entiende, ¿no? O sea, tenemos diferentes precios para diferentes gamas. Siempre pónganle algo que esté de acuerdo a su bolsillo y que no tenga tapujos con estas cosas porque ahí va ahí montado todo lo que nosotros tenemos. Y siempre, si quiere que tu equipo dure, no tienen que, como se dice acá, una expresión mezquinar este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, ya he explicado este complejo, por así decirlo, porque es bastante complejo, es un poquito complicado de entender, pero es importante de explicar también. Tenemos fuentes. Uno de los componentes también más importantes que tenemos. A ver, ¿cuántos minutos ya? Casi 30 minutos. Bueno, uno de los componentes más importantes que tenemos que tener a la hora de montar esto. ¿Por qué? Porque a través de la fuente va a pasar todo el tipo de electricidad que nosotros, o sea, la electricidad que todos tus componentes van a utilizar. Yo siempre recomiendo, compren fuentes certificadas. ¿Por qué fuente certificada o por qué se le llama así? La certificación básicamente te va a asegurar de que si hay alguna especie de choque, por así decirlo, choque eléctrico, simplemente se funda la fuente, o sea, que se descomponga, no funcione mal la fuente, pero tu equipo quede intacto. Que es lo más importante, ¿no? Que tu placa no se queme, que tu procesador no se queme, que tu tarjeta gráfica no se queme. En este y la placa para mí son de las cosas más importantes. Si tu inversión va a ser bastante grande, que sea en una buena fuente de poder. Pueden buscar en internet, pueden buscar en YouTube reviews de este tipo de fuentes que se le hacen pruebas, sacado ya de la fábrica, se le hacen pruebas así de manera abrupta, muy fuertes, pruebas fuertes donde se va la luz, pasa algún choque, todo ese tipo de cosas. Y dependiendo de cada fuente, básicamente vos te vas a manejar. Hay varios tipos, por ejemplo, acá fuente AT, que es cuando la fuente de poder dice que se coloca en la parte inferior del gabinete del computador y su función principal se basa en recibir la corriente alternativa que pasa a través del cableado eléctrico, ¿no? Te explica un poquito. Fuente modular es el tipo de fuente de poder básicamente que toma el mismo concepto de la característica de las fuentes semimodulares, pero con la importante diferencia que recae que todos los cables deben ser colocados o retirados de absoluta libertad. Estos, por ejemplo, son tipos de fuentes. Fuente de semimodular, convencional, ATX, dependiendo del tamaño de tu gabinete. Esto es básicamente tipos de fuente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, acá nos explica un poquito más para qué tipo inclusive la podemos utilizar. O sea, tenemos por ejemplo, esto por ejemplo es una fuente genérica, ¿no? Ya el aspecto me dice ya lo que es genérico. Que por ejemplo tiene solamente para las conexiones, cuidado acá, solamente tiene para las conexiones de la placa. Digamos, eh, tiene solamente para conectar un ventilador, tiene solamente para conectar la corriente para la placa, para el procesador o para el disco duro, cosas así, súper básico. Dentro de todo, súper básico. Por ejemplo, una fuente certificada, el 90% de las fuentes certificadas traen un pin, por ejemplo, de 8 pines, que es para la conexión de la fuente con la tarjeta gráfica. Y esta hay gente que, por ejemplo, no sabe o directamente pasa de esto, pero es demasiado importante fijarte en estas cosas. Para más adelante, inclusive si es que no tenés una, una tarjeta gráfica, si pensar mejorar el equipo que tenés, es demasiado importante que compres una fuente certificada y que tenga estos 8 pines, 8, 12 o más, inclusive, más mejor para que por ahí llegue Nvidia y le ponga unos pines de 24 pines o 38 o 48 pines de ahí. Vos siempre los tengas, ¿no? Siempre por la duda, siempre es mejor. Y que esté el mismo, que la fuente misma ya te lo traiga conectado, ¿no? El 90% viene ya todo conectado o viene ya como para que vos le conectes, ¿no? Esta partecita de atrás, por ejemplo, va como conexiones. Hay por ejemplo, en tipos de fuente, ¿no? Hay, por ejemplo, la, la fuente que vos podés conectar acá. Por ejemplo, acá este se ve que podés conectar acá. El cableado mismo, vos podés armar todo esto y dejar como la cajita como está. Pero podés, por ejemplo, conectarle todo lo que vos necesites dentro de todo, ¿no? Esta es una buena fuente por lo que estoy viendo ya. Me faltaría que diga acá certificado. y, y básicamente eso, ¿no? En la fuente, dentro de todo, está bastante bien. Eh, mucho que explicar de esto. La importancia de tener
uno certificado, uno genérico demasiado grande, porque genérico, por ejemplo, a la hora en que vos le estés saturando, o sea, que vos, por ejemplo, estés utilizando tu procesador al 100% tu gráfica, al 100% tu disco duro, al 100%, todo eso come energía, ¿no? Y mientras más energía coma, tu fuente va a trabajar más, se va a calentar más y de ahí el que trabaje eso y que se mantenga en una corriente estable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente genérica, va a variar demasiado. La corriente inclusive puede hacer que nuestro equipo se apague si tenemos una corriente, o sea, que no sea muy estable, ¿no? Tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos una fuente genérica, ¿no? Que no va a poder alimentar todo lo que va pasando o sea, no va a poder alimentar todo ese equipo que se está utilizando. Va a llegar a un punto, ponerle 80% de uso del CPU y se va a apagar. De repente, va a sentir que se apaga. ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tu fuente no puede alimentar todo lo que todo el uso que tu procesador quiere rendir más, pero no puede, por ejemplo, por limitación de la fuente. Digámoslo así. Y eso sería todo, creo yo. Y tenemos, por ejemplo, el famoso cuello de botella. Esto es súper fácil de explicar. Todos los componentes que yo compre tienen que ser del mismo rango. Por ejemplo, yo tengo todo muy, muy del mismo rango todo. Si nos vamos a la parte de abajo, ahí en la descripción del video, por ejemplo, pueden fijarse que tengo dos módulos HyperX similares de 8 GB a 3200 MHz, que mi procesador es un Ryzen 5 2600, que tiene un cierto nivel de OC, ¿no? Pero eso es alternativo si ustedes quieren la COC, pero esto ya es un poquito más avanzado, ¿no? Y una gráfica que esté acorde también a lo que es mi procesador, ¿no? Por ejemplo, acá este ya vendría a ser un poquito más intermedio, un poquito más alto, pero le explico para que tengan una noción, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta página, no sé si esto ya lo expliqué, pero bueno, lo voy a explicar otra vez. Acá podemos venir a comparar, por ejemplo, qué tal rinde nuestra gráfica en comparación a otra. Por ejemplo, voy a poner Nvidia 1060, que es por lo general lo que más se compara con mi gráfica, ¿no? Estos dos, por ejemplo, son muy similares, aunque este esté más barato, ¿verdad? Pero este rinde un poquito más que una 1060, pero menos que una 1070, en comparativa, ¿no? Si vamos al caso. Acá nos dice el performance, en qué es mejor. Esto solamente lo toman así como referencia, ¿no? No es tanto, no es tan demasiado importante, pero le da una noción de cómo puede comportarse cada cosa en cierto nivel de estrés, en ciertos juegos. Dentro de todo ustedes pueden poner en YouTube, pongan comparativa. 1060 de 6 GB versus RX 590, ¿no? Y ellos le van a mostrar una comparativa con los mejores componentes por ahí que haya, sin que le haga, por ejemplo, procesador cuello botella a nada, y las gráficas puedan rendir a un 100% de utilidad, ¿no? Y eso básicamente sería la explicación del cuello botella, ¿no? Que todos los componentes sean equilibrados. Yo, por ejemplo, no le puedo poner un Pentium a una RX 590. ¿Por qué? Porque el Pentium no va a poder sacarle todo el jugo que tenga una RX 590. Utilización un 10%, digamos. Al máximo es 3, el procesador va a estar al 100%, pero mi gráfica va a estar un 10%. Eso significa que hay un cuello de botella. Y el limitante sería el procesador. Sería culpa del procesador. ¿Por qué? Porque el Pentium no puede procesar todos los datos que le va pasando en la tarjeta gráfica. Y si no puede hacer eso, básicamente la tarjeta gráfica no está rindiendo en su máximo potencial. Y ahí ya encontramos un problema. Cambiar de procesador. Y ahí va todo el equilibrio. El equilibrio es lo que hace que tu PC rinda un 100% y tenga un rendimiento decente, ¿no? Por ejemplo, para la RX 590, un Intel Core i7 7700K creo yo que ya vendría muy bien. ¿Por qué? Porque podría sacarle sencillamente todo el jugo a esta gráfica. Sin ningún problema, sin ningún... Un Intel Core i5 de más o menos de sexta a la actual generación, creo yo que ya podrían.
a las justas, pero sí que podrían bastante sacarle bien el jugo, ¿no? Más o menos le doy una idea, no es una idea exacta porque yo no tengo esos equipos para estar probando así, pero le doy una pequeña noción, ¿no? Y nada, de la serie AMD sería los Ryzen, de la serie 1, o sea, de la generación, de la primera generación de la serie Ryzen 5, creo yo que ya tranquilamente también. No va de cuello de botella con una RX 590. Ya si le pone a un Ryzen 5 de 6 núcleos, 12 hilos, una 2080 Ti, por ejemplo. Ese sí creo que puede que haya. Porque los procesadores van mejorando según su generación sea más alta. Los procesadores siempre mejoran más. Em, Ciclos, un montón de cosas, ¿no? Que complicado de explicar, pero dentro de todo creo yo que se entiende. Mientras más alta sea la generación, mejor. Siempre es eso. Siempre va a ser mejor. Y bueno, gente, creo yo que ya expliqué un poquito de todo, ¿no? Las equivalencias, por ejemplo, que tenemos acá con, ¿cómo decirlo? Con las tarjetas gráficas, ¿no? Guía de equivalencia de tarjeta gráfica NVIDIA y AMD. Una mirada a fondo. Este es un buen análisis. Por ejemplo, ¿a qué equivale mi tarjeta gráfica? Busquemos mi tarjeta gráfica. Que sería, este no es. Em, por acá tiene que estar. Acá está, acá está, acá está. Por acá tenía que estar. Este es de Nvidia. Por ejemplo, acá está subdividido, ¿no? Tarjeta gráfica Nvidia y tarjeta gráfica AMD, ¿no? Busquemos mi tarjeta gráfica, por ejemplo. Una Radeon RX 590. Rinde, por ejemplo. Acá te dice cómo rinde. Rinde por encima de una GTX 1060 6 GB, pero por debajo de una GTX 1070. Esto es lo que yo le dije hace un rato, por ejemplo. El nivel de rendimiento que tiene cada uno es importante también. Si nosotros le vamos equiparando, le vamos comparando, qué tal se mueven juegos, qué tal, a qué ve similar la competencia. Siempre podemos fijarnos acá, no puede servir como para tener una idea entre todo, ¿no? Créditos a todos estos van a ir acá en la descripción, así que ustedes pueden visitar todos estos lugares del cual nosotros ya nos fijamos. Y nada, creo yo que hasta ahí llega mi conocimiento sobre este pequeño ámbito que espero que les haya ayudado a tener un poquito más de conocimiento. Todo esto fue hecho sin, o sea, con la intención de ayudar a la gente. Si tienen algún error o cualquier cosa, pueden escribirlo ahí en los comentarios de manera adecuada. Yo lo voy a estar respondiendo. Espero que en realidad que les sirva para tener un poquito más de noción, para saber qué juegos, por ejemplo, no van a correr, cuáles no. Esto es un poquito más de conocimiento y espero que les sirva.